Saludemos con el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con él vamos a conversar los próximos minutos. Economista, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Y queríamos entrar con lo que se ha dado en la Asamblea Nacional, este acuerdo político entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, y también analizar un poco la incomodidad que se sienten algunos actores políticos y las barras bravas de la política que están detrás de un micrófono. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Yendo al tema que usted plantea, aquí en su programa, la última semana antes de las elecciones del 15 de octubre, yo preveía que si es que ganaba la elección en ese tiempo, decía el señor abogado Daniel Noboa, lo más probable, yo decía, que él llegue a un acuerdo legislativo con el Partido de la Revolución Ciudadana. Era lo lógico, era lo que se veía que se iba a dar, y se dio. A ello se ha sumado el Partido Social Cristiano. Y mire, en esto yo creo que hay que tener claro algo de lo que sucede en el país, porque la política va evolucionando. La derecha ecuatoriana, que tradicionalmente también, así como el progresismo, llamado antes populismo, tenía de base, obviamente, un 35% de votos, la derecha ecuatoriana también tenía un 35%. Un 30% de personas que elegían al que veían mejor candidato en una u otra posición, que eran los llamados de centro. ¿Qué sucede? Que la derecha ecuatoriana, cuando aparece el Guillermo Lasso con su movimiento, pasa a ser una ultraderecha y divide a la derecha. Tanto así que cuando van juntos en la elección anterior, el Partido Social Cristiano y la ultraderecha de Lasso alcanzan en la primera vuelta apenas el 19 y algo más por ciento, que con muy pocos votos le ganaron a Yacu Pérez. Y luego hemos visto ahora que aparecen en la última elección por el Partido Social Cristiano un candidato, y por la ultraderecha, que era Otto Sonneholders, que no tenía, y Villavicencio, que hacían la ultraderecha. Entonces, quienes llegan a la segunda vuelta, entonces, para no perder la idea, el Partido Social Cristiano actualmente es un partido de centro derecha, y lo demostró en la alcaldía de Guayaquil, con su actuación en la alcaldía de Guayaquil, y por eso se le hace muy fácil llegar a un acuerdo legislativo, en este caso, con la Revolución Ciudadana. Y lo que se preveía, que en esa ocasión yo decía que solo juntos la Revolución Ciudadana más los votos que saque como asambleísta Daniel Noboa le alcanzaría, pero fíjese usted que alcanzó 14 asambleístas, pero ya hoy tiene cerca de 30, ya tiene 25, 28 asambleístas que se le han unido, quienes quedaron sueltos prácticamente, y que muchos vienen del partido que apoyaron a la candidatura de Villavicencio, porque Villavicencio alcanzó más votos de muerto que de vivo. Entonces esos legisladores prácticamente quedaron en el aire, y usted verá que fueron cerca de 30 los que se eligieron, y hoy ya no quedan ni 15 asambleístas en esa tienda, y se han ido, principalmente se han adherido al partido del presidente electo Daniel Noboa. Entonces, lo que se ha configurado en el país es eso. Se preveía, y creo que se lo ha hecho muy bien, en mi criterio ha hecho muy bien el presidente Noboa, porque eso le va a dar tranquilidad para gobernar. Y además que él no tiene que estar conversando como la estupidez política que hizo Lasso, que abandonó una alianza en que tenía que tratar solamente con Rafael Correa y Jaime Nebot, y prefirió una alianza en donde tenía que tratar con un montón de gente para repartirles el país constantemente, mientras que Daniel Noboa no va a tener que repartir nada, porque ni el Partido Social Cristiano va a cogobernar, ni la Revolución Ciudadana va a cogobernar. No le van a pedir ni un portero siquiera. Entonces él va a poder gobernar con la gente que él considere, sin condicionamientos. Es decir, en esa forma pues va a tener una tranquilidad para gobernar.
y muy bien que él lo dijo en una intervención, que no había cometido los errores que cometieron sus anteriores, los anteriores presidentes, que fue el caso de Lenín Moreno, que también pues repartió los hospitales, repartió todo el país, con tal de destruir el correísmo, decían, y luego hizo lo mismo Guillermo Lazo. Economista, ¿y por qué hay tantos lacayos, incluidos hasta chihuahuas, que están más indignados que los hijos del yugo? Porque no les aceptó la agenda el presidente Noboa. Bueno, en esa intervención yo decía que se iban churos hechos, que significa que se iban a quedar amargados, y es lo que ha sucedido. Pero mire, están fuera de sí porque han perdido totalmente las elecciones. La ultraderecha ecuatoriana perdió absolutamente todo. No ha ganado alcaldías, no ha ganado prefecturas. Los dos finalistas, y eso creo que lo tengamos claro, los dos finalistas, Noboa y Luisa González, son de la tendencia de centro izquierda. El hecho de que Daniel Noboa pertenezca a la familia más acaudalada del Ecuador nunca ubicó a la familia Noboa en la derecha. Y en eso hay que hacer solamente memoria de lo que hemos vivido. Álvaro Noboa, y en esto hay que ser enfático, que cuando recibió las credenciales, Daniel Noboa, lo primero que hizo fue agradecer los 25 años de lucha de su padre, que le han permitido hoy a él llegar a la presidencia de la República. O sea, hay una total ocasión de esa. Y Álvaro Noboa nunca fue candidato de la derecha, fue combatido por la derecha. La derecha hizo todo lo posible por destruir su imagen a través de los medios de comunicación. Y es sencillo, en el año 98, él es candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano, que era lo que ahora se llama progresismo, que era el populismo del Ecuador, junto con partidos de izquierda, el APRA y el partido que creo que se llamaba Movimiento Latinoamericano de Izquierda. Su candidato, el doctor Castillo, era un militante de la izquierda ecuatoriana. Y luego en el 2002, cuando es finalista con Lucio Gutiérrez, la derecha apoya a Lucio Gutiérrez en la segunda vuelta. Incluso la propia embajada americana lo que primero hizo fue recibir con las puertas abiertas en la residencia de la embajadora a Lucio Gutiérrez. O sea, la derecha ecuatoriana nunca quiso que Álvaro Noboa sea presidente. ¿Por qué? Porque vieron que era de otra tendencia ideológica, que no obedecía y que además nunca iba a llegar a entendimientos de los que ellos están acostumbrados. Y lo mismo ha hecho ahora Daniel Noboa. ¿A quién Daniel Noboa le ha pedido el voto de otro partido? Se supo en campaña que él se reunió un día con Noboa, o que se reunió con el candidato que pusieron de Villavicencio, o se reunió con Otto Sonnenholder. Nada, ellos hasta en declaraciones decían, a nosotros no nos ha preguntado ni ha conversado con nosotros, con nadie, no le pidió el voto a nadie. Entonces ellos ahora están reclamando que votaron porque les dio la gana y porque les servía para ganarle al correísmo. Dice y que creyeron que eso economista. ya les iba a pertenecer Daniel Noboa, y se equivocan. Daniel Noboa nunca va a negociar con ellos ni con nadie. Se sienten traicionados, dicen. Pero ellos no se acuerdan cuando el sátrapa de Moreno traicionó a la Revolución Ciudadana. Por último. Es que esa traición les favorecía a ellos. Pero aquí no hay ninguna traición. Le repito, nunca vimos en campaña que el señor Daniel Noboa le haya solicitado a ningún partido el apoyo con sus votos. Vimos en alguna caravana, en algún meeting, a Daniel Noboa junto con cualquiera de los ex candidatos de los que perdieron. Con nadie. Él no tuvo compromiso con ningún político, él se enfocó en la población. Y obviamente que ahí estaba la ultraderecha, los que están reclamando ahora que se someta a ellos, porque ese 15% de ultraderechistas, ¿no?, son los que votaron por Daniel Noboa como hubiesen votado por cualquiera. Ese es el mismo grupo
que en el año 2021, querían que Guillermo Lasso renuncie y que sea Yacu Pérez el candidato, porque Yacu Pérez sí le podía ganar a el candidato Arauz de aquel entonces. O sea, votaban por cualquiera, con tal de ganar a Rafael Correa. Y eso los hace sentir ahora con derecho a que el presidente le pertenezca a su ideología. Están totalmente locos y desubicados. Economista, muy buenos días, Carla, me saludo, un gusto tenerlo aquí. ¿Eso quiere decir entonces que Daniel Noboa está claro en sus pensamientos y que no se dejará influenciar por distintos grupos que de pronto, de poder, por así decirlo, como por ejemplo los medios de comunicación, que algunos en este momento ya están cuestionando todas sus acciones, pues al ver que no ha seguido pues con los pensamientos neoliberales de ellos? Es que Daniel Noboa no es un neoliberal. Pero se lo conoce como neoliberal, se cuestiona un pensamiento neoliberal por venir obviamente de una familia pudiente y empresaria. ¿Cómo podemos decir que no es neoliberal o que no viene ese pensamiento? Perdónenme una cosa, habemos muchísimas personas que nuestra carrera profesional o la carrera empresarial la hemos hecho con los empresarios, y eso no nos hace en ningún momento de ser ultraderechistas, ser neoliberales. Y ahí hay una equivocación al considerar que una persona adinerada no puede ser de pensamientos de centro izquierda o pensamientos progresistas. Asimismo, como existe gente muy pobre, con muy pocos recursos, que es a ultranza neoliberal. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, Daniel Noboa lo que es que pertenece a la familia más acaudalada del Ecuador, pero bajo ningún concepto, ni el de él ni el de su padre, eran de neoliberales, pues. Y ojo, que el progresismo defiende la empresa privada. Y eso quiere, esa es la razón con el izquierdismo, con comunismo. Aquí se es comunista. Esa es la razón por la que entonces lo lleva Daniel Noboa a poderse sentar en una mesa a hacer acuerdos, en este caso con el correísmo. Acuerdos que de pronto mucha gente no pensaba que los iba a hacer. Mire, los hace primero porque él va a conversar con cualquiera que no le quiera imponer absolutamente nada, sino conjugar con él las posibilidades de gobernar bien. Y en ningún momento el correísmo... ¿Qué pasa si llega un momento donde le quieren imponer algo? ¿Ahí se rompería ese acuerdo? ¿Esa sería la línea roja entre ellos? Mire, primero una cosa, ¿qué es lo que usted puede imponerle a un presidente de la República desde la Asamblea? Dígame un ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que dicen primero? Que no se le haga el juicio político a Diana Salazar, a la fiscal. Ese es un punto que dicen lo que llaman ahora líneas rojas, ¿verdad? Es una de las cosas que les atemoriza. Díganme una cosa, ¿por qué no se le puede hacer iniciar un juicio político a la fiscal? Como a cualquiera, al procurador, a los superintendentes, al Tribunal Contencioso Electoral, al CNE, a cualquiera que se le pueda hacer juicio político, se le puede hacer juicio político. ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio político? Es otra cosa. La revolución tiene los votos suficientes para iniciar el juicio político contra cualquier funcionario. Luego se verá en el juicio las pruebas que se presenten, y con esas pruebas que se presenten tomarán las decisiones los asambleístas. Fíjense lo que pasaba con Guillermo Lasso. También se decía que no había que llamar, era un pecado llamarlo a juicio político. Se lo llamó político. Aparecieron más de 100 votos que tuvo él que llamar a la muerte cruzada para dejar todo lo que nos dejó hasta ahora en el Ecuador y gobernar 6 meses más. Cuando él si era censurado, su vicepresidente continuaba en el ejercicio de funciones, pero él no quería que ni su vicepresidente quede, o sea, él o nadie más, y también que se vaya a la asamblea. Pero fíjese usted que el pueblo, y en esto sí hay que aplaudir quienes decidieron hacer la ley de muerte cruzada, porque al final de cuentas el pueblo terminó eligiendo qué hacer con sus dignidades. Ya no el cuartel o la asamblea o las calles que se incendiaban para votar a un presidente. ¿Qué es lo que decidió el pueblo ahora? Fíjese usted, los 2 finalistas fueron asambleístas destituidos porque cerraron la asamblea. Luisa González
y Daniel Noboa eran asambleístas, o sea que el pueblo eligió a 2 asambleístas y tenía un poco de candidatos que no habían sido asambleístas, como otros, como Yacu Pérez, como cualquier otro, no los eligieron a 2 que habían sido asambleístas. Y la asambleísta que era la interpelante de Lasso fue ratificada como asambleísta en su provincia y hoy es la vicepresidenta de la asamblea. La Revolución Ciudadana tiene más asambleístas que lo que tuvo. Y el Partido Social Cristiano, que era otra fuerza política que también apoyaba en ese momento ya la destitución de Guillermo Lasso, tiene a todos sus asambleístas. Y los partidos que apoyaban a Guillermo Lasso terminaron sin nada. La Izquierda Democrática y Pachacútec. Y fueron otras fuerzas como el mismo asambleísta destituido porque se cerró la asamblea, Daniel Noboa, forma su agrupación política y tiene hoy 14 asambleístas y ya se le han sumado otros 14 más, tiene como 28. Entonces esa es la realidad política del Ecuador. Y quienes están lamentándose y pidiendo cosas a que se comporte como neoliberal, como ultraderechista, Daniel Noboa, pues están equivocados. No está ubicado él en ese camino, ni lo vamos a ver ubicado. Bueno, entonces hay que sacarlo de esa casilla y bueno, esperar las acciones de él, ¿no? Que seguramente demostrarán cuál es realmente su mentalidad. Pero bueno, Daniel Noboa ahora tiene oposición y no es precisamente el correísmo, sino más bien la gente de Construye, que en este caso ha sido pues la más afectada, ¿no? Yo creo que de pronto ellos esperaban hacer una alianza con ADN, Social Cristiano, Independientes y dejar afuera el correísmo, a pesar de que tuvieron una mayoría en la asamblea. Sin embargo, pues no ha pasado así. Y Construye, podríamos entonces decir, bajo a su criterio, que sería la piedra en el zapato de Daniel Noboa. Mire, Construye no es nada. Esa agrupación que sacó cerca de 30 asambleístas, primero ya 14, o algo así, 14 o 15. Fue un accidente político. La muerte de Fernando Villavicencio hizo que un grupo de ecuatorianos de ultraderecha, más otros llevados por el sentimiento y otros hasta por temores y otros por lástima, votaron por el candidato asesinado. Y por eso votaron por la lista de Construye, en donde se unían todos estos grupos que apoyaban a Fernando Villavicencio. Pero eso se va a deshacer inmediatamente. ¿Quién es el líder ahí? El líder, la señora María Paula Romo, de muy mala recordación en el Ecuador, en el ejercicio de sus funciones como ministro de gobierno o del interior, como se llamaba. Pero ella no es ninguna líder que pueda aglutinar ni 10 asambleístas siquiera en elección. O sea, si ella hubiese estado al frente de la campaña, no hubiese tenido 5 o 6 asambleístas. Llegó a tener eso por una desgracia que sucedió en el Ecuador, que asimismo, para mí, Construye, va a terminar en un destruye. O sea, no va a pasar nada con ellos y en las próximas elecciones no va a pasar absolutamente nada con esa agrupación política. ¿Por qué al presidente Noboa no le convenía tener dentro de esa alianza a Construye? Mire, son agrupaciones que no obedecen a un liderazgo. Entonces, él ha buscado a partidos serios que obedecen a un liderazgo. ¿Con quién tiene que conversar cuando va a conversar con la Revolución Ciudadana? ¿Con Rafael Correa o quien delegue el partido? O sea, a una persona que va a representar los 51 o 51 asambleístas que tiene ahora la Revolución Ciudadana. Y si va a hablar usted con el Partido Social Cristiano, tiene que hablar con Jaime Nebot o con quien designe Jaime Nebot para que sea el interlocutor de las conversaciones. No tiene que hablar con nadie más. Es más fácil, pero ¿no? Usted con Construye tenía que hablar con María Paula Romo, que iba a decirle: quiero todos estos generales que se mantengan en la cúpula policial y quiero todas estas situaciones, ¿no? Pero ella representaba que de los 25 o 28 quizás representaba 8 o 10. Claro. Otros eran gente buena, otros eran de la esposa de Villavicencio,
otros eran de la hermana de Villavicencio. O sea, son como otros 4 o eran 5. Como 4 o 5 que están ahí repartidos. Entonces, todos iban a pedir algo, ¿no? No, todos iban a pedir bastante, no algo, todos iban a pedir bastante. Y eso no entra en la mente de Daniel Noboa, de lo que conozco a su familia. Ahí podría venirse el reparto de hospitales también. Claro, pues, pero si el mismo difunto Villavicencio la denunció a la señora Romo como la repartidora de hospitales, pues. O sea, es historia reciente y no lo estoy diciendo yo. Eso está en las declaraciones que él hizo y públicamente hasta en la misma asamblea. Lucio Que la Gutiérrez, acusaba de repartir hospitales. Lucio Gutiérrez está denunciando que se le están comprando sus asambleístas. Pero ¿cuáles asambleístas? 2 asambleístas que tiene. Han entrado en alianza, no son del partido de él, son de alianzas que obviamente si estas personas que son de provincias pequeñas, mire, un asambleísta que es de provincia pequeña, va a buscar poder. Esto va a buscar, ¿por qué? Porque tiene que llevar algo a su provincia. No es que va a negociar, pero sí pueda ir a decirle al presidente de la República, presidente, estas carreteras habría que hacer en mi pueblo, en mi provincia, esta situación necesita mi provincia. O sea, ellos tienen una representación que no es solamente pensada, aunque la ley dice que ellos no deben hacer ningún trámite, pero cuando eligen en una provincia pequeña a un asambleísta, están con la esperanza de que él es como su embajador ante el gobierno central, al que lo va a ayudar a su provincia, que va a ayudar a sus autoridades. Entonces, el expresidente Lucio Gutiérrez, pues, él fue prácticamente el único asambleísta y obviamente por ser un presidente de la República va a tener connotación en la asamblea personalmente, pero bajo ningún concepto va a poner una fuerza con él. Tiene, porque además no se necesita, como el caso de, no estamos viviendo situaciones como las de Alarcón, que se necesitaba un voto para la mayoría. O lo que sucedió ahora en el 2021, que Cronfle con la Revolución Ciudadana llegaron a 68 asambleístas, les faltaban 2 o 3 para ganar la presidencia y las autoridades de la asamblea, pero no lo lograron. Entonces ahí, por ejemplo, en un caso como ese, los 3 votos se le iban a mantener, los 2 votos de Gutiérrez se lo hubiesen mantenido juntos, porque entre los 3 se hacían una negociación importante. Pero en las circunstancias en que están esta mayoría, 1, 2 o 3 votos no valen nada. Si eligieron a Cronfle como con 128 votos, creo, a la vicepresidenta, y eso que pues tenía tantos detractores, la Revolución Ciudadana alcanzó 99 votos de lo que yo vi, Viviana Veloz, para vicepresidente, 99 votos, imagínense, eso es hartísimo. Entonces es una mayoría demasiado amplia y sólida, solamente entre las 3 fuerzas políticas. 52 más 18 ya hacen 70. Y los 25 que tiene ya ADN, o sea, el presidente Noboa, hacen 95, casi 100 votos sin ningún problema. O sea, ¿usted cree que es una mayoría totalmente sólida en la Asamblea? ¿Usted cree que esa mayoría dure mucho tiempo? Va a durar para todos los efectos legislativos, ¿ya? Y ellos no van a estar condicionando al presidente, porque además políticamente no le conviene ni a la Revolución Ciudadana ni al Partido Social Cristiano cogobernar. Estamos a puertas de una nueva elección en la que ellos quieren estar liberados de cualquier relación con el gobierno, porque no sabemos qué pueda pasar. Claro. Carlita. Eso significa, me poncha mi querido Jorgito, economista, eso significa que cuando entremos pues a las próximas elecciones, hasta ahí quedará pues los acuerdos y cada bancada tomará su rumbo en función pues de a lo mejor, ¿no? O buscar el sillón de Carondelet. Lógico, cada partido tendrá que participar en las elecciones. Si existe podrán existir alianzas. Puede existir una alianza de la Revolución Ciudadana con ADN. Yo no la veo lejos. Ya puede haber una alianza entre ADN y el Partido Social Cristiano. Son cosas coyunturales, electorales,
se la veremos solamente en el camino. Pero ahí hay candidaturas como... ¿sí? Usted me está diciendo que en las próximas elecciones podría ir una alianza RC-ADN. ¿Por qué no? Todo es posible. Todo es posible. O sea, yo no veo descabellado bajo ningún concepto esa posibilidad. Bueno, usted conoce más a la familia Noboa porque trabajó cerca de 20 años o más de 20 años en Corporación Noboa, fue gerente de Corporación Noboa, y eso indica que usted conoce la postura política de la familia Noboa. Mire, la familia Noboa ha sido siempre una familia, y el presidente electo, Daniel Noboa, hasta se molestaba en algunas entrevistas en que él tenía que aclarar que su tendencia era de centro izquierda. Por eso yo sostengo que los dos que elegimos para la segunda vuelta eran de centro izquierda. La derecha perdió. Esto es similar como podemos recordar cuando ganaron Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. Los dos no pertenecían a los partidos de derecha. La derecha se sumó a Lucio Gutiérrez para vencer a Álvaro Noboa. Como ahora la derecha se sumó a Daniel Noboa para ganarle a Rafael Correa, ganarle a la Revolución Ciudadana. Pero eso no era lo que esperaban los anticorreístas, digámoslo así, que estaban abanderados por la línea de Construye. O sea, perdón, no sé si está bien usada la expresión, pero le salió el tiro por la culata. O sea, pensaron totalmente diferente. Yo le dije en el programa de ustedes, se van a quedar con los churos hechos, esperando la fiesta. Se los advertí, eso es lo que ha sucedido. Simplemente se quedaron con la fiesta preparada. Dijeron, aquí lo apoyamos a Noboa para que derrote a la Revolución Ciudadana y después nosotros hacemos la fiesta con Noboa. Porque además Noboa es joven, su partido tendrá pocos asambleístas y lo vamos a manejar y lo vamos a manipular como hicieron con Guillermo Lasso. Usted nunca va a ver al presidente Daniel Noboa sometido a ningún medio de comunicación por más grande que éste sea. Eso no lo va a ver. Así que por ahí mejor váyanse Economista, comportando diferente. Finalmente, ¿y por qué Daniel Noboa tiene a una vicepresidenta libertaria como la señora Verónica Abad? Que ella lo ha dicho, e incluso la semana pasada fue a España y se tomó fotos con el señor Abascal, uno de los ultraderechistas de España. Cuando se inscribe, sin duda, estoy diciendo yo misma, estoy yo pensando que al momento que él buscó con quién ser candidato, los tiempos eran cortos y encontró a alguien sin analizar mayormente lo que ella significaba en su pensamiento. Y de ahí que algo que ha sido coherente y lo que no se ve es que él la apartó totalmente de la campaña y la ha apartado totalmente de todas sus actividades preposesión de presidente. Entonces eso es lo que hay que juzgar. Él pudo haber cometido que no conocía bien a la persona que le pusieron de candidata o que él eligió como candidata, porque en ese momento usted está negociando y dice, bueno, ok, te apoyo, te doy esto, pero ponga a esta chica de candidata a la vicepresidencia. Y él no pensó mayormente en eso, en ese momento, pero luego se dio cuenta y usted vio que nunca los vimos haciendo campaña juntos y no lo hemos visto a ella junto con él en ninguna circunstancia. Incluso ni cuando en conjunto tenían que ir a retirar las credenciales al CNE se notaba la distancia. Y es lo que yo veo que el presidente está haciendo, y eso es público, no lo tengo yo que analizar, lo hemos analizado todos los ecuatorianos, que queremos ver las cosas claras y no inventarlas. El día de las credenciales, el presidente Noboa dijo que se sentía traicionado. ¿Ese mensaje era para ella?
Bueno, él lo sabe, pero de ahí ya queda para la interpretación de cada uno de nosotros. Y yo particularmente sí creo que fue un mensaje directo. Por gente que uno mismo escoge, dijo él. Así Por es. personas que uno Así mismo es. escoge, ¿no? Probablemente sienta que se equivocó. Eso quiere Así decir es. que la va a dejar en el congelador a la señora Verónica con poca No, es que debería. Perdón, competencia. Oye, a ver, debe seguir en el congelador. Ajá. Debe seguir en el congelador porque ya estaba en el congelador. Sí. Debe seguir en el congelador. Esa es la cosa. Economista, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conversando con Ecuador en Directo